rindo a ti mi vida, en santidad y amor. De poner videos, ¿verdad? Para la carne, no se avergüence de anunciar, de compartir esta transmisión en vivo que va a ser de vida o muerte para muchas personas. Lo va a alumbrar para que no se salgan del camino y se mantengan con su mirada puesta en el Señor. Bien, en esta noche el estudio lleva por título La función de la Escritura en el Nuevo Pacto. La labor de la Escritura en el Nuevo Pacto. ¿Para qué sirve la Escritura en el Nuevo Pacto? Traigo este estudio. Ya venía por varias semanas con la inquietud de traer un estudio como este, porque penosamente hay un sector dentro de los ministerios de gracia, dentro del pastorado del Nuevo Pacto. Y yo alabo al Señor porque hay muchos hermanos y pastores que están predicando el Nuevo Pacto. Unos, ¿verdad?, de una manera, otros de otros, conforme al crecimiento. Y me alegra porque la palabra está avanzando en diferentes lugares. Pero tengo una ocupación en mi corazón, que hay un sector de ese pastorado, de esas congregaciones que van echando hacia el lado la Escritura porque están en el Nuevo Pacto. Y esa es la función, ese es el propósito de este estudio, llevarnos a la palabra. ¿Qué dice el Evangelio de la gracia? ¿Qué dice el Nuevo Pacto acerca de la Escritura? ¿Cuál es la función de la Escritura? ¿Estamos llamados a desecharla? ¿Estamos llamados a ignorarla? ¿Cuál es la labor? ¿Cuál fue el proceder del apóstol Pablo en la Escritura, con la Escritura en sus epístolas? No hay mucho tiempo, ¿verdad? No podemos abarcar mucho, pero creo que va a ser un buen momento para traer esta primera parte. No sé si va a haber una segunda, pero quiero comenzar con el apóstol Pablo afirma que el Evangelio fue anunciado desde las Escrituras. Vamos a ver algunos versos donde el apóstol Pablo da evidencia de que lo que él predicó, el Evangelio que a él se le reveló, ya venía anunciado por los profetas. Vamos a comenzar con Romanos capítulo 1 y vamos a comenzar el verso 1. Romanos capítulo 1, verso 1. Saludos mi hermana Alejandra López desde Honduras. Brunilda, un abrazo para ti y para Esteban también. Bienvenidos al estudio en esta noche. Diga por ahí, yo estoy listo para la palabra. Vamos, diga, yo estoy listo para la palabra. Primer verso, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Oye, ¿apartado para qué? Para el Evangelio de Dios, o el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Jesucristo. Verso 2, que él había prometido. ¿Qué había prometido? El Evangelio por el cual él fue apartado. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Quiere decir que el apóstol Pablo fue escogido por Dios como apóstol. Y dice la palabra que fue apartado para el Evangelio de Dios, el Evangelio de la gracia. Y ese Evangelio había sido prometido por sus profetas en las santas Escrituras. Quiere decir que el apóstol Pablo no vino a traer nada nuevo. Y ahí es donde quiero que tengamos, que nos cuidemos. Nosotros como predicadores tenemos la tendencia a veces de traer cosas nuevas. No podemos traer nada nuevo. Lo que usted traiga, aunque esté en el Nuevo Testamento, eso venía profetizado desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando iba a una sinagoga, él no tenía una Biblia como la tenemos nosotros hoy en día. Una Biblia como la que yo poseo, usted posee en su casa, grande, pequeña, una Biblia en el celular, electrónica. Pablo no tenía eso. Eso no estaba todavía publicado. Cuando Pablo comenzó a escribir, él escribía en rollos, como escribía los profetas en rollos también. Entonces, cuando Pablo escribe, cuando Pablo leía del rollo, y entonces él tenía que usar la escritura. Él tenía que usar el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el escrito de los profetas y los salmos. Él tenía que buscar esas escrituras en las santas escrituras para entonces traer la revelación del nuevo pacto.
En otras palabras, si él estuviera vivo hoy, si Pablo estuviera vivo hoy, en vez de buscar el rollo, ¿verdad?, que había en ese tiempo que estaba guardado en la sinagoga, no haría falta buscar el rollo, él buscaría una Biblia y entonces comenzaría de pronto un verso de Isaías, un verso de los Salmos, un verso de Génesis, y entonces aplicaría ese verso al nuevo pacto, traería la iluminación, la revelación, lo que a él se le encomendó, lo que a él se le reveló en el tercer cielo y las veces que el Señor se le apareció a él. Pero es un error decir que lo que Pablo trajo era algo nuevo. No es algo nuevo. Ya estaba anunciado en los profetas, en las Santas Escrituras. Mira cómo dice ahí mismo en Romanos capítulo 16. El apóstol Pablo lo escribe a su comienzo de la epístola y al final. Es interesante que él comienza su epístola diciendo que su evangelio ya venía siendo anunciado por los profetas en las Santas Escrituras, y terminó su epístola, capítulo 16, versos 25 y 26, con la misma intención. Dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio, dice Pablo, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Lo que a él se le reveló, ese evangelio, que él le llama mi evangelio, el evangelio de Jesucristo, que es lo mismo, ¿verdad?, porque es el evangelio de Cristo. Lo que pasa es que Pablo lo llamó de él porque fue el que se le encomendó, pero en sí el autor de ese evangelio no fue Pablo, fue Jesucristo. Se le encomendó al apóstol Pablo, pero dice que ese evangelio estaba oculto desde tiempos eternos, desde tiempos eternos. La pregunta es: ¿dónde estaba oculto? ¿Era algo nuevo que simplemente Pablo trajo de la mente y lo dijo? No, dice: pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y que por las escrituras de los profetas. ¿Qué era lo que le daba validez a la predicación de Pablo? Que él usaba la escritura. Si Pablo hubiera llegado sin usar la escritura, ¿qué judío le hubiera creído? Y con todo y eso, muchos judíos no creyeron en él. Es como Jesús. Jesús no vino a decir: mira, yo aparecí aquí, me tienen que escuchar. No, él dijo: ustedes buscan las escrituras, ellas dan testimonio de mí. Jesús hablaba de la escritura. Él fue criado por su madre en las escrituras. Pablo fue criado a los pies de Gamaliel y conoció la escritura, porque eso estaba escrito, eso ya estaba. Por eso Pablo decía: el misterio que a mí se me encomendó y que estaba oculto. ¿Dónde estuvo oculto? En las escrituras. Nadie lo entendía. Nadie comprendía el nuevo pacto profetizado en la escritura. Tuvo que llegar Pablo, a quien se le reveló este evangelio. ¿Y qué usaba él para dar veracidad al evangelio? Usaba la escritura. ¿Qué debe usar usted, pastor y maestro, en este nuevo pacto para darle veracidad al evangelio que usted predica? La palabra. No solamente el nuevo pacto, use el viejo pacto también. Ya nosotros no estamos en un viejo pacto. Ya nosotros no estamos en las escrituras. Ya no vivimos antes de la cruz. Pero usemos la escritura. Estas cosas se escribieron para nuestro ejemplo. Mira cómo dice primera carta a los Corintios, capítulo 15. El apóstol Pablo vuelve a hablar sobre esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 1. Dice: además os declaro, hermanos. O vamos al verso 3. Porque primeramente, dice el apóstol Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién recibió el apóstol Pablo? De Jesucristo. Ahora mira cómo dice: que Cristo, esto fue lo que él recibió, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Fíjate cómo Pablo nuevamente menciona las escrituras. Era la manera de hacerlo. ¿Cómo Jesús le daba veracidad a lo que él predicaba? Lo mismo, y la escritura dijo, y Moisés dijo, e Isaías dijo, y Oseas dijo. Lo mismo dijo el apóstol Pablo. Escrito está en los profetas, y la ley dice, y la palabra dice, y la escritura dice. Verso 4, y que fue sepultado. Esto fue lo que él recibió del Señor. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la escritura. Entonces Pablo no estaba repudiando las escrituras como muchos predicadores de hoy lo están haciendo.
Hermano, le llamo su claro entendimiento, le llamo la atención a su claro entendimiento y lo hago con mucho respeto. No lo hago en son de discordia, ni de división, ni de pelea. Lo hago en son de edificación. Lo estoy exhortando en el amor de Cristo a que no desechemos la Escritura, no lo pongamos a un lado. Úsela para lo que es, para confirmar. Entonces, vemos aquí en 3 ocasiones cómo el apóstol Pablo habló de su evangelio y que venía anunciado por los profetas. Lo que él recibió, lo que a él se le dio como evangelio, ya los profetas lo venían anunciando en las Escrituras. Hágalo usted también. Yo creo que una manera sabia de predicar es esa. Cuando usted escucha a un predicador que está hablando del nuevo pacto, nuevo pacto, nuevo pacto, y no trae nada de la Escritura, ¿por qué? ¿Por qué hay que traer algo de la Escritura? ¿O por qué es bueno traer algo de la Escritura? Para darle peso a la predicación, para que se entienda que esto no es nada nuevo que llegó después de la cruz. Es un evangelio para después de la cruz, naturalmente. Somos cristianos creyentes después de la cruz. Pero esto ya venía desde antes. No fue que Dios cambió de opinión. Es como la promesa le fue dada a Abraham. Después se añadió la ley. Pero la promesa fue dada a Abraham 430 años antes de que viniese la ley. Y la gracia nos fue enseñada por Dios antes de los tiempos de los siglos. Por eso dice Romanos 6:45, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él es el que viene a mí. ¿Dónde aprendimos esta gracia? Antes de la fundación del mundo con Dios, en esta sabiduría predestinada. Los profetas lo profetizaron y Pablo vino y lo explicó. No le tenga miedo al Antiguo Testamento, hermano. Hay personas que cuando oyen un predicador que cita a Isaías, ya el hermano está en el viejo pacto, ese hermano es un legalista. Cuidado, observe bien, examine bien las cosas, a ver si es que él está usando la Escritura y luego lo trae en confirmación en el nuevo pacto. Ahora, si es que él está viviendo bajo las obras de la ley, bajo los rudimentos, ya es otra cosa, ya está en la ley, ya es un legalismo. Pero yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de usar la palabra, de trazarla. Mira cómo dice Lucas, mira cómo Lucas dijo, estas son palabras textuales del apóstol Pablo. Es interesante notar que nosotros no podemos descartar el libro de los Hechos, del hecho de que porque Pablo no lo haya escrito, no podemos descartar el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque Lucas, el médico amado, fue quien lo escribió, pero hay sectores, hay segmentos donde Lucas cita conversaciones y declaraciones del apóstol Pablo. Él dice, y Pablo dijo, Entonces, si Pablo lo dijo y él como un historiador, como un médico, como un escritor, trajo testimonio de eso y dice que él lo hizo también en el libro de Lucas, histórico de Lucas. Dice que él se propuso, se dedicó a buscar en orden y poner en orden las cosas. Era un historiador, le gustaba traer las evidencias correctas. Y mira lo que él dijo acerca del apóstol Pablo en Hechos, capítulo 28. Interesante esto. Capítulo 28 y el verso 23. Dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él, a Pablo, porque Pablo estaba en una casa como preso domiciliario. Lo hemos enseñado aquí en otros momentos. Si usted lee unos versos anteriores, Pablo se le permitió alquilar una casa, pero tenía un guarda que lo cuidaba. Quiere decir que Pablo, por así decirlo, para entenderlo en el lenguaje de hoy, estaba en una detención domiciliaria. Podía recibir visitas, pero no podía salir de allí. Y habiendo señalado un día, vinieron a él, a la posada donde Pablo estaba, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles, oiga esto, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Qué usaba Pablo para persuadir a los que venían a su posada de Jesús? ¿Qué usaba Pablo? ¿El periódico? ¿Qué usaba Pablo? ¿Un libro de Josefo, un libro de un historiador? No, Pablo usaba la ley de Moisés. ¿Qué era la ley de Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Como también los profetas. ¿Qué eran los profetas? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas,
Nahum, Abdías, Zacarías, todos esos profetas mayores y menores. ¿Por qué se le dice mayores y menores? No porque tenían más autoridad que otros, sino porque los mayores habían escrito más capítulos, eran más extensos en sus escritos, y los menores eran de menor tamaño el escrito. Eso es todo. Por eso se le dice menores y mayores, pero tenían la misma unción de Dios, tenían el mismo espíritu de Dios y el mismo llamado. Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo les hablaba, usaba la escritura para presentarle o darle testimonio del evangelio de la gracia que él predicaba. Ahora, veamos la función de la escritura en el nuevo pacto. Ya vimos cómo el apóstol Pablo, probamos bíblicamente cómo el apóstol Pablo, el apóstol de la gracia, a nosotros los gentiles, cómo él decía y confirmaba que él usaba la escritura, usaba la ley de Moisés, usaba los profetas para confirmar el evangelio. Por eso era que los judíos le creían. Por eso era, si usted ve en la historia, si usted hace un estudio del libro de los Hechos, investigue cuántas veces Pablo fue a una sinagoga. ¿Y por qué iba a una sinagoga? Porque allí se acostumbraba los sábados, se sacaba el rollo, habían varios rollos, se invitaba a la persona a hablar, la persona traía el rollo y lo abría y leía acerca del rollo. ¿Cómo hacía Jesús? Jesús iba los sábados a la sinagoga como un judío, perfecto judío que era, ¿verdad? Y entonces abrían el rollo y él hablaba. Por eso un día él decía, él leyó un día la porción de Isaías, y entonces él dice, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Jesús era la explicación, la confirmación de esos pactos, la confirmación de esos escritos del Antiguo Testamento. Esa es la manera correcta, oye esto, esa es la manera correcta de interpretar los escritos de los profetas y los escritos de Moisés, la ley y los profetas. ¿Cómo? Viendo a Jesús en ellos. Por eso es que Jesús allá en Lucas 26 o Lucas 24, en el camino de Maús, dice que comenzó a hablarles desde Moisés y a través de todas las escrituras de los profetas, lo que de él decían. Hermano, la manera de mantener sana doctrina, y eso sería un estudio interesante más adelante, ¿qué es la sana doctrina? ¿Cómo se sabe si una doctrina es sana? Si la doctrina que se predica, el centro, el fundamento es Cristo. Porque si se está explicando un evangelio y todo lo que se explica es menos Cristo, hay ausencia de Cristo en eso, entonces es un evangelio falso, es una falsa doctrina, no es una sana doctrina. ¿Qué le da sanidad a tu doctrina? Número uno, que tiene fundamento en la Escritura, no es algo nuevo, viene desde allá, confirmado, hablado, anunciado y se confirma en el nuevo pacto. Y tiene como fundamento sólido a Jesucristo. Jesucristo está claramente evidenciado, explicado en esa profecía. Entonces, eso era lo que hacía Jesús, eso era lo que hacía Pedro y Juan y los apóstoles, iban a la sinagoga y hablaban, leían el rollo. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo, y por eso muchos judíos creyeron en el evangelio de la gracia. Lo que pasa es que al creer en la gracia, aceptaron y creyeron en Jesucristo, pero muchos de ellos continuaban con su circuncisión y guardaban el sábado y seguían acompañando sus costumbres judías juntamente con haber creído en Jesucristo. Entonces Pablo tenía que decirle, no, ahora hay que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y hay muchos que lo hacían y otros perseguían al apóstol Pablo, especialmente los de la circuncisión, los de la línea dura, porque ellos no querían dejar las costumbres de Moisés. Es como hoy en día, nosotros en nuestro ministerio no tenemos rudimentos, no entendemos que no hay que continuar con un bautismo en agua, con una imposición de manos, con aceite, porque ya Cristo es la totalidad de ese rudimento. Cristo, estando ya presente Cristo,
esos rudimentos no hay que continuar. Eso era hasta el tiempo señalado por el Padre. Una vez llega Cristo, hermano, estamos completos en Cristo. Hay que dejar ya los rudimentos y vamos adelante a la perfección. Pero yo tampoco voy a pelear por un hermano con una hermana que no entiende esto. Ahora, si me quiere o a usted lo quieren reducir a esclavitud, Pablo dijo, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. ¿Dónde hacer la línea divisoria? ¿Dónde defender el evangelio y dónde soportar a los débiles? Fácil. Si la persona que te viene a hablar te quiere reducir a esclavitud, no te sometas a él. No, dile, hermano, yo lo amo, mi hermana, yo la amo, pero yo no recibo esta palabra, yo estoy completo, yo estoy en la libertad gloriosa en Cristo Jesús. Y haga como Pablo, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros, conforme a Gálatas 2, 4 al 6. Pero si un hermano que no conoce, un hermano que está comenzando, que no tiene conocimiento y es un niño en Cristo, usted no va a pelear con ese hermano. No contienda con él. No contienda con el débil en la fe, es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque este hermano no conoce. Y es lo mismo Jesús. Jesús compartía con todo. Ahora, cuando venía un fariseo de eso y quería hacer doblemente más hijo del infierno que el otro, ahí Jesucristo se paraba y le decía, hipócritas. Pero cuando eran niños, dice que comía con los pecadores y bebía con ellos. Así que es importante que nosotros sepamos hacer la diferencia. Veamos la función de la Escritura en el nuevo pacto. ¿Por qué no podemos rechazar la Escritura? Por esta razón. Mire bien, ponga mucho cuidado. Si está tomando nota, debe hacerlo. Si usted quiere la hoja, aquí yo tengo la hoja, se la puedo hacer llegar más adelante. Simplemente ponga ahí, yo recibo uno. Ahí póngale chat, dice, yo quiero una hoja. Yo quiero una hoja de esa. Póngalo ahí y ya yo sé quién lo puso y se lo envío a su inbox personalmente. Le va a llegar a su Messenger. Simplemente ponga ahí, yo quiero uno, pastor, una hoja del estudio de hoy y se lo haré llegar. Mira cómo dice Romanos capítulo 15. Miren qué interesante. Por eso es que yo no puedo rechazar la Escritura, hermano, por esta autoridad paulina. Mira lo que él escribe aquí en Romanos capítulo 15. Y el verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes. ¿Cuáles son las cosas que se escribieron antes? Lo que te vine diciendo. La ley que escribió Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Los profetas. Los profetas están desde Jeremías, Isaías. Es más, los profetas. Samuel era un profeta que escribió Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Esos son profetas que escribieron eso. Crónica, libro de Primera y Segunda Crónica. Los Salmos también se escribió antes, cuando el apóstol Pablo dice, porque las cosas que se escribieron antes, oye, para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, tengo yo la autoridad hoy en el nuevo pacto de desechar la Escritura. Si el apóstol Pablo dice que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, no tengo la autoridad del apóstol Pablo para rechazar la Escritura. Y tengo que tener mucho cuidado cuando yo predico el nuevo pacto. Tengo que saber cómo usarla, porque estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Quiere decir que la Escritura nos enseña. Usted quiere ser un buen predicador del nuevo pacto, aprenda la Escritura. Porque una persona que no conoce la Escritura, pues va a estar corto en su predicación. No estoy diciendo que no estoy diciendo que no conoce el nuevo pacto. Puede conocer el nuevo pacto, pero no sabe cómo probarlo con la Escritura y no va a convencer a aquellos que están metidos en el legalismo, en la ley y en los rudimentos del antiguo pacto, que está en las Escrituras. Si usted no conoce eso, ¿cómo los va a sacar de ahí? Si alguien le viene con una pregunta, usted no lo puede llevar al antiguo pacto y explicarle a través del nuevo pacto qué es lo que eso significa. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin, escuche, de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¡Wow! Para que a través de la paciencia
y la consolación de las Escrituras, tengamos paciencia, tengamos esperanza. Quiere decir que la Escritura, conforme a este verso, Romanos capítulo 15, verso 4. Hermano, estoy trazando usando el mismo verso. Yo no estoy usando otro verso para explicar eso. El mismo verso se explica. It is self-explanatory, como dice el americano. Se explica por sí mismo. Estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Nosotros somos enseñados a través de las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento, en otras palabras. Y también lo que se escribió en las Escrituras nos da paciencia y nos consuela. Y es para nuestra esperanza. Si usted tiene un corazón sincero, hermano, usted tiene que estar recibiendo testimonio del Espíritu Santo, porque yo mismo que lo estoy trayendo, estoy recibiendo el testimonio nuevamente del Espíritu Santo de que esta es la verdad. Así es que tiene que ser. ¿Por qué tiene que haber ese espíritu de pelea contra las Escrituras? Pues si no estamos hablando de guardar el sábado, no estamos hablando de bautizarse, no estamos hablando de que usted tiene que comer limpio, no estamos hablando de que usted tiene que hacer esto y que no se puede pintar. No es eso lo que estamos diciendo. Lo que estamos hablando es que las Escrituras, las cosas que se enseñaron antes. ¿Qué cosas? Mire, ¿usted sabe cuántas cosas se escribieron antes del pueblo de Israel? Cosas que ellos hicieron equivocadamente y que por la desobediencia de ellos hoy nosotros podemos aprender a obedecer. Yo no tengo tiempo para hablar sobre esto, pero si usted se mete al libro de los Hebreos, a los Hebreos, precisamente en el capítulo 3 y 4, ahí se explica cómo ese pueblo desobedeció y cómo hoy dice, no sea que permaneciendo aún la promesa, esa es la exhortación a nosotros los del nuevo pacto, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado y haga lo mismo que hicieron los antiguos testamentarios. Ahí se aplica que esas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Si usted está recibiendo lo que estamos diciendo hasta ahora, diga, yo lo estoy entendiendo. Vamos a ver quién está entendiendo. Es que yo estoy hablando en chino aquí. Vamos a ver. Si usted lo entendió, diga, yo lo estoy entendiendo clarito, pastor. Mira otro verso, primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 6. Mira qué lindo. Mas estas cosas sucedieron, está hablando de las cosas del antiguo pacto en la Escritura, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Mira para allá. Sirvió como ejemplo para nosotros. ¿Cómo vamos a rechazar la Escritura si Pablo dice que esto sirve para ejemplo mío? A los romanos dice que esto es para mi enseñanza, para mi consolación, para mi paciencia, para yo tener esperanza. ¿Cómo voy a rechazarlo? En el verso 11 dice otra vez, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Como ejemplo. Y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué cosas? Las cosas que antes se escribieron. ¿Cuáles fueron las cosas que antes se escribieron? Desde Génesis hasta Zacarías. Esas cosas que se escribieron antes sirvieron para nuestro ejemplo y para amonestarnos a nosotros. Wow, hermano, más claro no puede cantar un gallo. Si usted se siente exhortado, dígalo. Yo entiendo lo que dice la palabra. La Escritura también me enseña, la Escritura también me exhorta a mí. Póngalo ahí. Gloria a Dios, qué lindo. Mira cómo dijo, y esto no solo fue a los corintios y a los romanos. Mira cómo Pablo le dijo a Timoteo allá en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 15. Dice, y que desde la niñez, hablándole a Timoteo, ha sabido las Sagradas Escrituras. La pregunta es, ¿quién le enseñó a Timoteo las Sagradas Escrituras? Bueno, el contexto, si usted va al capítulo 1, verso 5 dice, trayendo a la memoria la fe fingida o la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo tenía una mamá judía y una abuela judía que le hablaban, le enseñaron las Sagradas Escrituras. Por eso es que nosotros en nuestro ministerio, gracias a la hermana Erlín
Gamboa, gracias a Tatiana también, que nos ayudan con los niños. Los niños tienen que aprender las Sagradas Escrituras, tienen que conocer esas historias del Antiguo Pacto. ¿Y para qué? Pues mira cómo dice, las cuales te pueden hacer sabio, dijo Pablo a Timoteo, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pastor, ¿y cómo es posible que lo que sucedió en el viejo pacto me sirva a mí, me haga sabio en cuanto a la salvación por la fe? Bueno, porque cuando usted lea eso, usted va a decir, wow, gracias a Jesucristo que me salvó de aquella ignorancia, de aquella oscuridad, de ese lío de estar viviendo por las obras. Y hoy, con una sola ofrenda, yo estoy hecho perfecto para siempre. Pero usted tiene que enseñarle esas historias a los niños. Miren, los niños aprenden rápido. Enséñale a un niño lo que le pasó a Jonás, nunca se lo olvidará. Enséñale a un niño lo que le pasó a Pedro, que se cayó estando caminando sobre el agua y se hundió porque quitó su mirada del Señor. Nunca se le olvidará esa historia. Es una manera tremenda de enseñar a los niños a través de historias bíblicas. Luego ellos van a comprender el significado espiritual. Mira cómo sigue diciendo el verso 16, el apóstol Pablo a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí se cae todo argumento de que, bueno, hay parte que no se sabe. Que toda la escritura fue inspirada por Dios. ¿Qué es toda? Toda. Y útil. Oiga, ¿se atreve usted a decir esto, pastor, del nuevo pacto? Útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, oye, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Mi hermano, si usted y mi hermana, usted no está entendiendo lo que hoy el Espíritu Santo quiere dejar saber claramente entre nosotros. Y yo tengo celo por esto. ¿Sabe por qué yo tengo celo? Porque yo anduve muchos años en mi vida en un ministerio de gracia donde aprendí la gracia. Y doy gracias a mi Señor Jesucristo que aprendí la gracia en ese ministerio. Luego se desvió, pero el ministerio creciendo en gracia comenzó en línea con la palabra, con su apóstol José Luis de Jesús Miranda. Y yo aprendí, no me avergüenzo de eso. Pero después tomó un giro que nos fuimos desviando donde, hermanos, nos quedamos con una Biblia de 14 epístolas. Por eso yo hablo esto con autoridad. Nos quedamos con una Biblia donde se rechazó todo el Antiguo Testamento, porque ya no estamos en el viejo pacto. Hermano, yo no puedo. Si Pablo llega a hacer eso, se queda sin ministerio. Si Jesús llega a hacer eso, se queda sin ministerio. Y todo aquel que lo hace, se queda sin ministerio también, desaparece. Porque es que no hay, mire, el fundamento es Cristo, pero Cristo viene, ese fundamento viene desde antes. Cuando Pedro dice, edificado sobre el fundamento. Cuando Pablo dice edificado sobre el fundamento, Pedro y Pablo lo dicen. Eso viene desde el Antiguo Testamento. Isaías habla de ese fundamento. Y ese fundamento, profetizando, era Cristo. No es Pablo, no es Pedro, es Cristo. Cristo era ese fundamento. Y sobre ese fundamento hay que edificar. Si el evangelio que usted trae no trae ese fundamento de Jesucristo, hermano, aunque venga un ángel del cielo, no le digáis bienvenido. No lo reciba. Por eso yo tengo celo con esto, porque yo caí enredado con esto. Y hoy Dios me ha levantado para anunciarte y advertir a mis amados pastores y amigos, congregaciones y hermanos en la fe, a que no desechemos el Antiguo Testamento. ¿Qué hay que hacer? Trácelo correctamente, pero no lo deseche. No se meta en las prácticas del viejo pacto, porque usted no es un judío, usted es un gentil lavado con la sangre de Jesucristo. Pero tampoco rechace la Escritura, porque la Escritura le va a dar veracidad a su predicación del nuevo pacto. Gloria a Dios. Y quiero cerrar con esto. Seamos como los bereanos. ¿Sabes qué hicieron los bereanos? Hechos capítulo 17. Miren qué lindo. Mira qué hicieron los bereanos. Hechos 17. Y el verso 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Los bereanos era porque eran de Berea.
Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. ¿Viste? Que Pablo, cada vez que llegaba a una ciudad, se metía en la sinagoga. ¿Y por qué se metía? Porque ahí podía usar la evidencia del antiguo pacto, las escrituras, el rollo que los judíos leían en la sinagoga todos los sábados. Pablo usaba eso para darle veracidad y confirmación al evangelio que él predicó. Y estos, hablando de los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Parece que los de Tesalónica no se metían en eso, pero los bereanos sí, se metían a investigar. Pues recibieron la palabra de Pablo con solicitud. Oye, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Como que diciendo, vamos a ver. Voy a llegar a casa, yo tengo allí el rollo, una copia del rollo de Isaías, a ver si Isaías lo dice, si eso es así como Pablo dijo. Y cuando iban a la casa, investigaban que eso era así y recibían la palabra del apóstol Pablo. Hermano, y nosotros hoy tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo. Quiero terminar con esto, miren qué lindo. Esto es un resumen. La escritura enseña, redarguye, corrige, instruye, consuela, nos da paciencia, nos hace sabios, es un ejemplo y nos confirma. Eso es un resumen de todo el estudio de hoy. Las escrituras enseña, estamos hablando hoy en el nuevo pacto, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, nos consuela, nos da paciencia, nos hace sabios, es un ejemplo y nos confirma. Y este último detalle que quiero dejar con ustedes. Oiga esto, Pablo hace mención de la escritura o de la ley o de los profetas o de lo escrito, que como dijo, escrito está. Hace mención de eso más de 37 veces solo en la epístola a los romanos. Solo en la epístola a los romanos. 37 veces y solo tenía 16 capítulos. ¿Cómo tú explicas eso? En 16 capítulos Pablo mencionó más de 37 veces las escrituras. O escrito está, o la ley dice, o los profetas dicen, o Moisés dice. Entonces, si Pablo usó la escritura tanto y él dijo que el evangelio que a él se le encomendó ya lo venían anunciando los profetas en las escrituras, ¿por qué? ¿Con qué autoridad los pastores de hoy no quieren leer la escritura? Hermano, no sea un cristiano enclenque. Usted va a crecer deformado. Y yo sé que hay muchos que les pica esto, porque ellos son, no quiero saber nada de la escritura. Cuidado, hermano. Somos creyentes del nuevo pacto, estamos en el nuevo pacto, pero usamos la escritura para darle veracidad al evangelio que predicamos. Yo recibo que tú has sido enseñado en esta noche, y si eso fue así, póngalo ahí. Vamos a ver. Dice José Arroyo, poder. Aleluya, gloria a Dios. Énfasis, dándole énfasis, gloria al Señor, hermano. Tenemos que hablar así. Dice el pastor Héctor Barragán, Pablo y Jesús no tenían la Biblia de hoy en día. Ellos basaban su inspiración en las escrituras del Antiguo Testamento, exactamente. Entonces, si Pablo y Jesús lo usaban, y Pedro y Juan también, pues usted también tiene que usarlo. Lo que pasa es que ya usted no tiene rollo, usted se lo pusieron fácil aquí. Mire, los 66 libros están aquí. No le tenga miedo al antiguo pacto. Pásale por ahí, dígale, yo estoy completo en Cristo. Gloria a Dios. Bueno, yo te declaro bendecido. Si usted quiere esta hoja, yo tengo esta hoja aquí. Muchos ya lo pidieron. Lo único que tiene que hacer es ponga ahí debajo de su nombre, ponga yo quiero una hoja, pastor. Eso es todo. Yo le hago llegar la hoja a su Messenger ahí. A primera hora mañana usted lo va a tener. Y usted va a poder tener estas evidencias para explicárselo a los demás. Gracias por su fina atención. Fue un placer compartir con ustedes en esta noche. Fue un placer estar con ustedes. Gracias a todos los que de alguna forma u otra estuvieron pendientes. Gracias, Nerio, por tus comentarios también. Siempre. Gloria a Dios. Qué lindo. Les amo.
diste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí, Señor, cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste